Podía irse a hacer el delicioso. No sé la verdad si los orines reales los probaban. Voy a caminar como reina. ¿No sabes quién soy yo? En esta silla, pues, pasaba al baño. ¡Qué elegancia la de Francia! Con una corte que te adula y te sirven todo. Eso sí eran prestaciones laborales y no chingas. Hasta se peleaban para ser parte del ritual. ¿Cuál era? Se van a preguntar. Con su ropa y hasta la basílica. Imagínense si el rey roncaba, se tiraba pedo. Muy devoto y todo, pero tenía sus asegúnes. Las cortes monárquicas son y han sido una sucesión de protocolos bizarros, extraños, donde a veces el culto a la personalidad llega a niveles inimaginables. En esta ocasión veremos desde el mismo Palacio de Versalles cómo era un día en la vida de los reyes y más específicamente un día en la vida del rey Luis XIV. Y por eso estamos aquí en el Palacio de Versalles, representación del antiguo régimen. Vengan. Imagina que vives en un palacio donde tu vida es cronometrada. Hay reglas de dónde sentarte, a quién saludar, qué hacer. Pues sí, sean todos bienvenidos a la corte del Rey Sol de Luis XIV. Para que nos hagamos una idea de cómo la etiqueta en la corte de Versalles era tan jerarquizada y rutinaria, veamos lo que un aristócrata de la época, el duque de Saint-Simon, escribió en sus memorias. Con un almanaque y un reloj, uno podía saber a 300 leguas de distancia lo que el rey estaba haciendo. Fue una etiqueta con protocolos muy rígidos, pero hay que advertir que ni el rey ni la corte se ceñían 100% a ella, pues muchas veces la rompían. Ya verán por qué más adelante. Pero comencemos pues, vámonos a las 8 de la mañana con el rey todavía metido en su camita. La primera persona que visita al Rey Sol por la mañana es Perrette Dufour de Montesson, su antigua nodriza, quien lo amamantó hasta los 2 años. Entraba al dormitorio que ven ahora, corría las cortinas de la cama y le daba un cariñito casi maternal para inmediatamente irse. Hizo esto hasta que la mujer murió. Tras esta breve visita, ahora sí, viene el primer acto protocolario en forma. Le lever du roi. Aquí comenzaba todo por la mañana, cuando Luis XIV se levantaba, y van a ver que era toda una ceremonia, todo un ritual. Comenzaba con el ballet de la Cámara Real, que se acercaba al rey y que le decía, Sire, voilà l'heure, señor, ya llegó la hora. Es el petit lever, el rey despierta o finge despertar. Ya verán más adelante por qué digo que podía fingir. Mientras el rey sigue en su cama, entran algunas personas a la recámara, como por ejemplo el ballet, que tiene como tarea recorrer el cortinero, y también su médico, quien lo va a examinar. El rey entonces se incorpora, sale de su cama y se procede al grand lever, un espectáculo al cual entran más personas. Luego entraba el barbero y el ballet de pelucas. Luis XIV escogía la peluca del día, pero antes de que alguien se la colocara, alguien más le tenía que quitar el gorro de dormir. Básicamente había un chambelán para todo. Para este momento están en el cuarto la familia real y algunos miembros de la corte que fueron aceptados, a quienes el rey les concedió la gracia de poder verlo hacer lo que cualquier hijo de vecino hacemos al levantarnos. El rey se lava las manos con una especie de aguardiente, le ponen agua bendita y se persigna. De ahí pasa a la silla de negocios, la chaise percée, que es la letrina básicamente. Es un honor para los cortesanos asistir al primer pasaje al baño del rey. O sea, estaban en esta silla, pues pasaba al baño y lo andaban viendo. No sé ustedes, pero a mí si me ven hacer del 2 me cohibo. En muchas ocasiones el rey Luis XIV tenía recepciones de la corte mientras estaba sentado en el trono, pero no me refiero específicamente al trono real, sino a su chaise percée, su letrina personal. Imagínense cómo había de oler esto si el rey había comido sanglier con mollet. ¡Oh la la! ¡Qué elegancia la de Francia! En este castillo, por cierto, donde se alojan miles de personas entre familia real, corte y trabajadores, no hay más que un puñado de letrinas. ¿Dónde terminaba entonces tanta evacuación corporal? Pues ya hablamos de esto en un video dedicado a la suciedad en el Palacio de Versalles. Ya saben, el video está en la caja de descripción. No sé si vieron la película Jeanne du Barry, traducida como La favorita del rey. Tiene escenas en las que retratan la etiqueta de la corte como el lever du roi. Está la escena donde el rey Luis XV, interpretado por Johnny Depp, se despierta y es revisado por sus doctores.
No sé la verdad si los orines reales los probaban, pero no lo dudaría ni tantito. A Luis XIV se le viste y se le da su espada. Toma un pequeño desayuno, que es usualmente un caldo. Sale de aquí, la recámara de su apartamento, ubicada en la parte central del castillo. Cortège de la Galerie de Glace. Ya que le dieron su manita de gato, el rey está listo para otro espectáculo en el cual lo esperan otros cortesanos. Acto que se va a llevar a cabo en el hermoso lugar que están viendo ahora. Al salir de sus apartamentos a eso de las 10, el rey pasa por aquí, por la Galería de los Espejos, donde se forman muchos cortesanos para verlo pasar. Voy a caminar como reina. La Galería de los Espejos es el sitio más hermoso de Versalles, sin temor a equivocarme. El espectáculo de ver pasar al rey por esta hermosa galería, seguido de su familia, es el evento que más cortesanos pueden ver de todo el protocolo. Aquí, si el rey lo dispone, puede intercambiar brevemente algunas palabras con quien decida o dejar que se le entregue un placé, una breve nota. Y este evento, adivinaron, no es más que la antesala de otro espectáculo. La messe. Louis Dieudonné de Bourbon, Luis XIV, fue un rey que quiso mostrar que era muy católico y apegado a sus obligaciones religiosas. Asistía a misa todos los días. La procesión por la Galería de los Espejos y los grandes apartamentos lo traía aquí. El rey entraba por esta puerta para acceder a la capilla real y así poder oír misa, arrodillado en su reclinatorio. En la parte de abajo escuchaban misa los cortesanos. Le Conseil. Oída misa como Dios manda, el rey regresaba por donde vino, de vuelta a su apartamento para presidir el Consejo de Estado junto a sus ministros, en un salón ubicado al lado de su recámara. El Consejo de Estado, el Consejo de Conciencia, el Consejo Real de Finanzas. Este momento, para usar un argot actual, era la hora de la oficina, la hora Godín, pues. El consejo puede durar más de 2 horas y sesiona todos los días. Domingo, lunes y miércoles, Consejo de Estado o Consejo Superior, donde se tocan los temas más importantes. Martes y sábados, Consejo Real de Finanzas. Jueves, audiencia de los jardineros y los arquitectos. Viernes, Consejo de Conciencia, asuntos religiosos. Este día Luis XIV, muy devoto él, como les dije, aprovechaba para confesarse. Uno de sus confesores fue el padre jesuita François d'Aix de la Chaise, propietario de los terrenos en París donde hoy se ubica el cementerio del Père Lachaise. Un comercial sobre el Père Lachaise. No les pienso vender como una oferta, una promoción, una perpetuidad en este cementerio, que supongo no han de estar nada baratas. No, quiero aprovechar para decirles que sobre este cementerio tenemos varios videos en Seven Voyage, como el de las distintas personalidades que en él descansan. Murió mientras su amante le hacía una felación. Creo que estamos ante la tumba de un cementerio más visitada de Francia, la de Jim Morrison. La gente venía a dar así en la tumba besos. Los mexicanos que se encuentran en él enterrados. Estamos nuevamente en el cimetière du Père Lachaise y ahorita vamos a ver la tumba no de cualquier personaje. Este hombre fue hijo de nada más, nada menos que uno de los héroes de la independencia de México. O las múltiples historias de vampiros, misas negras y ocultismo que tiene para aventar para arriba. Preparar sus estacas, su agua bendita, su crucifijo, sus ajos o aquello en lo que ustedes crean, porque hoy nos vamos a meter a territorios extraños. Por cierto, muchas gracias por darle like al video. Recuerden que para recibir notificaciones de cuando subo contenido, tienen que darle a todas cuando le dan clic a la campanita al momento de suscribirse. Dicho esto, regresemos al protocolo. A los consejos de Estado solo entraba rey y ministros, pero en ocasiones también podía entrar el próximo sucesor, el delfín, para que observara y se fuera familiarizando con la situación. Estando aquí en la cámara de Madame Victoria, una de las hijas de Luis XV, María Lisinska, vale decir que no solo el rey y la reina tenían su protocolo, sino también pues las hijas y el hijo, ¿no? El delfín, con
más o menos pomposidad, pero era el mismo fin. La familia real tenía sus propios levées, sus despertares, por ejemplo, y tenían también su propia corte y empleados. Obvio, ¿cómo la reina o los hijos se iban a vestir por sí solos? ¿A quién diablos se le ocurre semejante ofensa? ¿Se acuerdan del video que habíamos hecho de los partos reales, donde les comentaba que los niños los quitaban así apenas nacidos a sus madres para meterlos de lleno a la vida real, pues con un chambelán para todo, que alguien que les cambiaba los pañales, que les tocaba música? A la descendencia de los reyes prácticamente desde bebés los metían en estas dinámicas. Imaginen crecer así, con una corte que te adula y te sirve en todo, que prácticamente te sigue a donde vayas para ver qué se te ofrece. Agréguenle esto que vivía en este tipo de ambiente, en este castillo, obviamente cómo no se iban a sentir tocados por los dioses, ¿no? Que iban más allá de ser de un ser humano, que un niño pudiera vivir así, obviamente tiene una imagen distorsionada de sí mismo. La familia real tenía una inmensa corte, prácticamente una persona que los auxiliaba para todo lo que se puedan imaginar, que para comer, que para vestirse, que para ponerse la peluca, que para pasarle la vacinica, para entretenerles con música o teatro, para lo que fuera pues. Y a estas personas, estos ayudantes, se les llamaba vale. ¿Pero qué creen? La hora de oficina, la hora del consejo, duraba por lo mucho 2 horas al día, 10 horas a la semana. Órale, eso sí eran prestaciones laborales y no chingas. ¿Alguien sea tan amable como para pasarme el contacto del sindicato de Luis XIV, por favor? La hora de oficina no se podía extender mucho porque venía el próximo acto protocolario. Le petit couvert. El pequeño cubierto, que debía de servirse máximo a la 1 de la mañana, dado que, como les había dicho anteriormente, el rey desayunaba muy ligero, es el caldo que les había mencionado. Los ministros del consejo salen del salón para que se instale una pequeña mesa. El rey comerá 3 servicios solo o en compañía de una persona. Esta comida es más íntima, a diferencia de la cena, que ya verán cómo se ponía. Aún así, hay mucho personal que va y viene y cierta gente de la corte, de pie, lo puede contemplar comer. El personal encargado de todo lo relativo a los alimentos, tanto como para la familia real como para la corte, se les conocía como oficial de la bouche. Para la ingesta de alimentos había varias reglas, como presentar los platos, quién los sirve, cómo, en qué orden, con qué cubiertos, etcétera, etcétera. El rey come en plato de oro, con los cubiertos a un lado envueltos en una servilleta perfumada, dispuestos por el chef ordinaire du gobelet. Por su parte, el sommelier ordinaire pone en la mesa un vaso tapado y 2 garrafas, una para el agua y la otra para el vino. Todo suena como cuento de hadas para estar ahí, ¿no? Pero ¿qué creen? No era así. Échenle nada más un ojo al video que hice sobre la dudosa higiene de Versalles, que incluía el tema de las comidas, y también otro video que hice sobre la vida turbo enfermiza del rey Luis XIV, que básicamente salía de una enfermedad para entrar a otra. Pero bueno, es hora de ir a los famosos jardines del Palacio de Versalles. Adelante. La promenade ou la chasse. En ocasiones, después del petit couvert, si el rey quería venir a pasear o hacer la digestión, pues tenía estos jardines, podía pasearse a pie o en carruaje acompañado de su corte. También podía ir a cazar, pero esto se hacía en los bosques alrededores. En la mañana, Luis XIV informaba de qué haría por la tarde, aunque obviamente los planes podían cambiar según sus humores. Si escoge pasear, los carruajes y la corte que lo acompañara deberán estar listos. Si escoge ir a cazar, caballos, perros y otros personajes de la corte son quienes deberán prepararse. Como a todos los Borbones, a Luis XIV le gustaba mucho salir de casa, pero también le gustaba mucho pasear por estos jardines, áreas verdes que él mismo mandó construir, apoyado en su paisajista y jardinero André Le Nôtre. El rey se paraba en la mañana muy devoto y todo, pero tenía sus asegúnes. Cuando paseaba por los jardines, se hacía acompañar en muchas ocasiones de ses maîtresses, sus amantes, que tuvo varias, siendo las más conocidas la duquesa Louise de la Vallière, la marquesa de Montespan, la duquesa de Fontanges y Madame de Maintenon, quien sería su segunda esposa. Para el tema de las amantes, no había un protocolo en específico, por lo mismo que implicaba, pero hay que recalcar que en la corte eran
casi una institución, porque en los hechos muchas de ellas gozaban de títulos nobiliarios, tenían apartamentos en el mismo castillo y gozaban de cierto poder político al ser las favoritas del rey. Esto mostraba muy bien la doble moral existente en aquel entonces. El rey se podía encontrar con sus amantes cuando quisiera, incluso en la madrugada. Podía, por ejemplo, después de haberse ido a acostar oficialmente, levantarse y salir a ver a una de sus favoritas a sus apartamentos, para posteriormente regresar a su habitación o a la de la reina. Eso sí, a donde fuese el rey llevaba su primer ayudante de cámara, quien estaba encargado de cargar con la espada del rey, con su ropa y hasta la basílica. A estas alturas del video, seguramente se han de preguntar a quién rayos se le ocurrió todo este protocolo. Bueno, la monarquía anterior a Luis XIV se regía como prácticamente todas las monarquías, ya saben. Hay jerarquías, comportamientos y ciertos rituales. Pero es a la llegada de Luis XIV que a esta pleitesía le ponen etiqueta rígida, protocolos definidos y hartísima teatralidad. Más allá de un simple culto a la personalidad, que sí tenía, no crean que no, toda esta etiqueta buscaba darle más poder a la persona del rey. Lograba un control sobre la corte y lo logró, pues se sabe que los integrantes de la corte se peleaban para poder acceder a eventos donde se le veía hacer cosas super X. Monsieur de Gesvres, quel âge avez-vous? L'âge qu'il plaira à votre majesté. En sus memorias de su puño y letra, el soberano dejó su opinión sobre esta etiqueta. Les peuples sur qui nous régnons, ne pouvant pénétrer le fond des choses, règlent d'ordinaire leur jugement sur ce qu'ils voient au dehors. Et c'est le plus souvent sur les préséances et les rangs qu'ils mesurent leur respect et leur obéissance. Básicamente dijo, los súbditos no saben cosas, nosotros sí. Mejor aplica el, ¿no sabes quién soy yo? Y así te respetarán y te obedecerán. Le bain. Tras haber ido de casa o de paseo, el rey regresaba al castillo a cambiarse, aunque el cambio de camisones era constante durante el día. Durante el transcurso del día estaban los valets que les ayudaban con su cambio de ropa. Había cambio de ropa frecuente, sobre todo cuando hacía calor. El rey también aprovechaba para bañarse, pero no bañarse como ahora entendemos, sino que hace la toilette sèche, acción que explico en el video sobre la higiene del castillo. Aseadito el rey, está listo para... Les soirées d'appartement. Estas tardeadas, según el protocolo, se realizaban lunes, miércoles y jueves, pero muchas ocasiones agarraban fiesta todos los días de la semana. Se desarrollaban en el gran apartamento, donde el rey y su familia, así como cortesanos específicos, disfrutaban de música en vivo, juego de billar, juegos de mesa, baraja, juegos de apuesta, de obras teatrales, en las que se llegó a presentar varias veces Molière. También en estas reuniones se realizaban bailes, aunque Madame Palatin, la cuñada de origen germánico de Luis XIV, dejó para la posteridad unas molestias sobre estas tardeadas. En cuanto nos reunimos, lo único que hacemos es jugar l'enquené. Los jóvenes ya no quieren bailar. Le grand couvert. En este espacio donde estamos es al cual el rey se dirigía con la reina a eso de las 10 de la noche. Es la antecámara de su apartamento y es ahí donde se daba el souper au grand couvert, el gran cubierto. Tras les soirées d'appartement, ya hacía hambre. A diferencia de la comida, el petit couvert de mediodía, que era un evento más ligero, la cena o le souper, como también se le conocía, sí que tenía toda la pompa. Aquí el rey come con la reina y la familia real. Ver comer al rey era toda una distinción y los cortesanos que podían asistir al gran cubierto y estar sentados al lado del rey o de la reina, pues eso suponía una pelea previa entre cortesanos y cortesanas para ser los elegidos. C'est bien le roi qui vient de parler, n'est-ce pas, monsieur? Eh oui, monsieur. Quelle merveilleuse voix! Mais vous êtes fort mal placé, monsieur. Vous ne voyez rien. Mais je suis là, à Versailles. J'entends manger le roi.
El Grand Couvert era muy codiciado por la corte, pues en este evento estaban disponibles los famosos taburetes que se anexaban a la mesa real y donde se dejaba sentar a aquella persona, hombre o mujer de la corte, que el rey o reina aceptaran. Codiciadísimo sitio. Si no te tocaba tabure, pero eras invitado, debías permanecer de pie, sin comer obviamente y en silencio viendo la escena. Al terminar de cenar, la familia se retiraba a sus habitaciones. El rey daba las buenas noches a la corte. Es así como se llega al último evento de una jornada habitual del rey Luis XIV. Le coucher du roi. Y así como estaba la ceremonia del levantamiento del despertar del rey, igual había la ceremonia del acostar del rey, le coucher du roi. Aquí se presentaba una de las acciones de las cuales más querían ser parte los cortesanos. Hasta se peleaban para ser parte del ritual. ¿Cuál era? Se van a preguntar. Ser quien cargara el candelabro, mientras el rey era desvestido por el jefe de vestuario. No sin antes haber oído al capellán rezar una oración, obvio. El rey decide previamente a quién de la corte permitirá esta noche cargar la vela que dejará ver cómo le ponen la pijama de ositos. Previamente, los ayudantes de recámara ya prepararon todo. Cama, pijama, el gorro de dormir. El rey es desvestido por el encargado de guardarropa y posteriormente se mete a la cama. Todos salen de la recámara, menos el primer ayudante, quien cierra las cortinas de la cama para después poner los cerrojos a la puerta del cuarto desde dentro. Él se quedará a vigilar el sueño de Luis XIV en una cama a los pies de la cama del rey. Incluso también de noche el rey tenía corte. El primer ballet de cámara, después de la ceremonia del coucher du roi, se quedaba a dormir en un sillón que estaba al pie de la cama. Aquí no está, obviamente. Y entonces el primer ballet de cámara se quedaba aquí a pasar la noche. Imagínense si el rey roncaba, se tiraba pedos, o sea, lo que sea. Pero tenía que estar aquí el primer ballet de cámara por si algo se ofrecía al rey, pues. Pero todo esto, estas dos ceremonias, tanto el lever du roi así como el coucher du roi, era protocolo, era ritual. Pero el rey, cuando la gente venía a asistir a su levantamiento, a su despertar, obviamente él anteriormente ya se había despertado y fingía despertar de nuevo, ¿no? Y él mismo cuando se iba a acostar fingía irse a acostar, pero realmente empezaba el rey con sus actividades de la noche. Podía irse a hacer el delicioso, podía ir a jugar cartas, o sea, lo que sea, pero los cortesanos tenían que ver que el rey se iba a acostar según, ¿no? Como dije, este riguroso protocolo lo ideó Luis XIV, pero tras su muerte y la llegada de sus sucesores, los posteriores Luises, el protocolo cambió, haciéndose mucho más ligero. Aún así, la reina María Antonieta, esposa de Luis XVI, 100 años después del reinado de Luis XIV, no era muy fan del protocolo aún existente. María Antonieta era una persona a la que le gustaba la privacidad. Y entonces, para tales efectos, para tener más intimidad, se vino a instalar en el dominio del Trianon. Sí, como les comento, le gustaba la privacidad y por eso lo que les había comentado en un video anterior, que para ella los partos públicos eran literalmente un martirio. Entonces, cuando el protocolo en la corte se hacía muy pesado, venía aquí al Trianon a relajarse. Guiño, guiño. Si ven a lo que me refiero. Para hacerles un breviario, pues básicamente los inicios del castillo, pues no fue un castillo como tal, sino con pabellón de casa, que lo hizo Luis XIII, que tenemos por allá. Después su hijo Luis XIV empezó a construir el castillo, el palacio como tal, e instauró el protocolo del cual estamos hablando en este video. Luis XV quitó algunas cosas del protocolo, lo hizo como menos rígido, igual para Luis XVI, que es este rey que tenemos acá. Con él pues fue con quien hubo la revolución. Tuvo que dejar Versalles porque pues los parisinos lo vinieron a buscar. Y el último rey que vino años después durante la restauración, Luis Felipe, igual cuando él estaba acá el protocolo era totalmente diferente, bastante aligerado. Fue el último rey de los franceses que habitó Versalles, el castillo de Versalles, y con él se acabó el protocolo. Y bueno, de hecho no solo los reyes, sino también
los mortales como nosotros tenemos que seguir protocolos. Y nuestro protocolo de hoy dice que tenemos que agarrar el tren a cierta hora. Así que lo vamos a seguir, si no tenemos que esperar otra vez media hora. Y eso no queremos, ¿verdad? Espero que les haya gustado este video. Vayan diciéndome en los comentarios si ustedes también reciben gente, reciben a su corte cuando están sentados en el trono de la sala de baño. O no sé si alguien les viene a hacer la conversación, a asistirles, a pasarles la cucharita cuando comen en la mañana sus enfrijoladas. Díganme si también ustedes tienen personal de casa que les resuelve la vida. Los leeré acá abajo. No se olviden, todo ayuda. Un like, un compartir, un suscribirse, un super thanks. Yo les dejo aquí porque se me va a ir el tren. Adiós.